Luis, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Mari Carmen, muchas gracias por la invitación a tu programa. A ti siempre por acompañarme, Luis, director ejecutivo de Vox Populi, consultoría y analista político. Luis, estábamos aprovechando la pausa para hablar acerca de una encuesta que se ha hecho, ¿verdad? Acerca de las distintas municipalidades. Cuéntame, ¿qué fue lo que pudiste descubrir? A ver, es una encuesta que se llama Barómetro Municipal Lima 2023. La hemos presentado en dos informes. Un primer informe donde no hay aspectos directamente políticos, que se llama Sociedad, Identidad y Cultura. Y vemos los problemas de la ciudad, vemos la identidad de la ciudad, los valores de los limeños. Es una encuesta bastante... ¿Y cómo está eso? Sí, por ejemplo, a ver, preguntamos cuál es la principal virtud de los limeños, por poner un ejemplo, y sale que son emprendedores. ¿Cuál es el principal defecto, la contraparte, ¿no? Sale que son informales. La informalidad. Pero la misma informalidad le genera toda la burocracia esta que tenemos. Claro, también, claro, ¿no? Y si juntas las dos cosas, y obviamente ves el resultado y no descubres nada porque ya sabes que los limeños son muy emprendedores y son muy informales. Pero si juntas las dos cosas, ahí está una economía informal de emprendedores. Claro. Y eso no es Lima, eso es el Perú, ¿no? Entonces la encuesta va explorando una serie de aspectos de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, preguntamos cosas de identidad y cultura, como cuáles son las personas más representativas de la historia de Lima, ¿no? Y salen dos mujeres en primer lugar, Chabuca Granda y Santa Rosa de Lima, ¿de acuerdo? Pero también tienen un lugar preferente Arturo Sambo Cabero y San Martín de Porres, ¿no? Entonces ahí ves cómo los aspectos del criollismo limeño, la religiosidad limeña están ahí muy plasmados en el sentimiento de los limeños, ciudad que tiene una tradición muy fuerte, pero que a la vez es una ciudad de migrantes, lo cual te dice que el migrante llega a Lima y se incorpora, acepta las tradiciones de la ciudad, ¿no? Porque así como trae su música andina, su cumbia, en ciertos segmentos también hay un respeto al criollismo, a la religiosidad. No a la religiosidad, en este caso, la de los pueblos, ¿no? Que es más la religiosidad de las imágenes locales, ¿no? De la Virgen de Chapi, del Cristo del Coyocuri, de la Virgen de la Puerta y todo la Puerta en la Libertad, la Candelaria o la Cruz de Chalpón, ¿no? Una serie de imágenes, porque eso de alguna manera descentraliza la religión y los peruanos tenemos un alcance local, pero también tenemos un alcance nacional en Lima, que estaría representado por esas dos figuras de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ¿no? Entonces la encuesta va explorando una serie de aspectos de Lima como sociedad, como identidad, como cultura, ¿de acuerdo? Podría ser muy extenso. Y la segunda parte ya es más de tipo político, que aprobación tiene el alcalde de Lima, que está en nuestra encuesta en 41-42%. Y por otro lado también preguntamos de todo lo que usted conoce o está informado, quién es el mejor alcalde de los distritos de Lima, ¿no? Y sale en los tres primeros lugares Carlos Brus de Surco, Francis Allison de Magdalena, sí, que es un alcalde que ha ganado muchas veces la alcaldía de Magdalena. Y sale también el alcalde de San Borja, que es un distrito muy emblemático y muy reconocido por sus áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces la encuesta va explorando una serie de aspectos sobre Lima. Ahora, Carlos Brus, famoso porque obviamente mucha gente lo conoce como Techito Brus, y ha sido porque dices de que en el tiempo que él ha estado, como que ha reparado la mayoría de las pistas allá en Surco. Sí, en un tiempo más o menos corto, Surco tenía las pistas, la mayor parte de pistas con mucho bache, con mucho hueco, ¿no? A veces no sabías si manejabas en la pista o en el bache. A veces tenías... Esos eran pozos, señores, ya no eran ni siquiera huequitos, no, pozos. Sí, te da la sensación que estabas manejando en un bache y de pronto subías a la pista, ¿no? Y otra vez entrabas. Ay, no, pobre Bueno, entonces Carlos. Brus ha hecho un trabajo muy rápido de asfaltar estas calles, ¿no? Yo vivo en Surco y he podido ver cómo muchas calles que estaban en un estado de un gran descuido ahora se están recuperando de manera más o menos rápida, ¿no? Entonces yo creo que eso lo ha observado gente también de otros distritos y de hecho ha hecho que sea reconocido Techito como el alcalde más eficiente en Lima. Claro, porque también muchos de los alcaldes esperan a diciembre, ¿no? Diciembre todo el mundo está asfaltando sus pistas
obras y tratando de hacer algo siquiera como para ya terminar el año. Él ha comenzado a tiempo, pero entonces significa también de que el alcalde anterior, en todo el tiempo que estuvo, o sea, no le interesó. Bueno, no hubo un mayor cuidado de pistas, ¿no? No, porque si no ya lo hubiera hecho, sí. ¿no? Ahora, entiendo que las obras de pistas que hace Bruce es en las distintas zonas de Surco. Surco es un distrito bastante grande. En población, imagínate San Isidro más Miraflores, multiplícalo por 2.5 y eso es Surco, es bastante grande. Entonces, hay zonas de segmento C, D, como San Roque, la Virreina, la zona que está por Tomás Marzano, por la Panamericana, donde también está haciendo obras, ¿no? De alguna manera también podría pensar que estaría preparando eventualmente una candidatura para Lima. Que todo puede suceder. ¿Y qué pasa con el alcalde de Lima? Está... Sí, tiene una aprobación de 41, 42%. Llegada, ¿no? Es, creo, un porcentaje bastante aceptable. Y me sorprendió una pregunta que hicimos que dice, al concluir la gestión del alcalde López Aliaga, ¿usted cree que Lima será mejor, igual o peor que antes, no? Y la mayoría contesta que estará mejor. Entonces, me da la impresión que hay cierto optimismo respecto a la gestión del alcalde López Aliaga, ¿no? Él recién está comenzando, bueno, y tendrá tiempo para demostrar sus resultados. Ahora, Luis, también hay otro tema, porque los alcaldes de otros distritos siempre se quejan de que no hay el suficiente presupuesto como para arreglar lo que ellos tienen que arreglar o hacer las cosas que se tengan que hacer. ¿Por qué siguen pasando los años? Y es como que de siempre, de todo el tiempo, de ver en otros distritos la basura, no se recoge la basura al debido tiempo. A veces tienen que estar nuestros colegas reporteros ahí como para que llamen la atención a la municipalidad y se pueda hacer algo, porque si tampoco van y cubren esa información, tampoco hacen nada. Entonces, ¿qué es? ¿Dejadez de parte de ellos? Creo que no hay, en general, las autoridades en el Perú no están muy capacitadas, ¿no? En el Congreso, son los padres de la patria los que están ahí. Vemos congresistas que no sabemos si tienen quito de primaria, ¿no? Y eso lo hemos visto durante décadas, ¿no? Entonces es un empleo meritocrático el ser congresista, ¿no? Basta saber leer y escribir y puede ser congresista, no importa que lo que haga sea rebuznar, pero... ¿Siempre ha sido así, Luis, o ha habido en algún momento en nuestra historia republicana ciertos requisitos que eran mucho más exigentes como para que ellos puedan dar ese paso y estar en el Congreso? Digamos, la democracia era más restringida, porque, a ver, hasta el año 56 no había voto de las mujeres, hasta el año, no me acuerdo si hasta el año 80 o 60 y tantos, no había voto de los analfabetos. Entonces, obviamente, al haber un voto más, entre comillas, ilustrado, entonces los partidos iban a poner también gente más ilustrada, ¿no? Entonces, había, creo, una mayor calidad intelectual en esa época, ¿no? Una vez que la democracia se ha expandido a distintos sectores y una vez que sectores marginados del interior del país han sido emergentes, han emergido, han tenido mayor presencia política, entonces eso ha llevado a que con el derecho a ser elegido, que vas a ser ciudadano, tener 25 años y para presidente 35 años y listo, ya puedes ser elegido. Entonces eso ha llevado a una muy mala calidad de la política. ¿Por qué? Porque los partidos no se han encargado de filtrar a los candidatos, a las personas que luego van a tener cargos públicos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, creo yo, también con muchos alcaldes, no están preparados y tienen equipos que no son suficientemente competitivos, meritocráticos, ¿no? Claro. Pero recursos tienen, porque tú puedes ver en los últimos 20 años en todo el Perú ha habido una expansión de la economía, ha habido un crecimiento muy grande inmobiliario, donde antes había una casa, un terreno, ahora hay un edificio de 20 pisos, 15 claro, pisos, ¿sí? De 8, 10, 50, 100 o 200 departamentos. También. Entonces, donde antes el municipio recaudaba un predial y arbitrios, 3 arbitrios, ahora recauda para 10, 50, 100, 200
por 200 veces, ¿no? Claro, en el mismo claro. terreno, en el mismo suelo. Entonces, los ingresos municipales han subido considerablemente. Y por otro lado, también hay transferencias del gobierno central a los municipios. Y en muchos casos hay municipios que tienen mucho dinero por el canon minero, ¿no? Como el famoso distrito de San Marcos en Ancash, que tiene el dinero de Antamina, que es bastante grande. Y entonces era un distrito que cuando se podía hacer de acuerdo al sistema electoral peruano, pues todos los años se estaban revocando al alcalde porque habían otros que querían meterse para hacer de las suyas en ese distrito, ¿no? Entonces, recursos hay, ¿no? Pero no se están manejando adecuadamente y creo que los esfuerzos que hace la Contraloría no son suficientes para encauzar eso, ¿no? Creo que ya es un problema de todo el sistema político y electoral peruano que nos está llevando a esto y de los partidos, ¿no? Que no les importa filtrar a su gente, ¿no? Vean ustedes, mira, Mari Carmen, cómo es el caso del presidente del Congreso, un tipo con tantos cuestionamientos, con tantas acusaciones. Sí. Ahora aparentemente hay problemas con su título profesional en la Universidad de San Antonio del Cusco, pero ha estado cuestionado hasta por estar metido en un grupo armado. Ha tenido cuestionamientos de distintos tipos, en fin, ¿no? Y es presidente del Congreso, de uno de los poderes del Estado, es uno de los 3 dignatarios del Perú, él con la presidenta del Ejecutivo y el presidente del Poder Judicial. Y es una persona que no está capacitada para esa función. Pero ahí también te das cuenta, Luis, el tipo de persona que está ocupando esos puestos, porque antes de repente era el prestigio del apellido, de la familia, los valores, ¿no? Siempre aquí estamos mencionando el tema de los valores, la moral, en fin. Pero yo creo de que si uno hubiera cometido lo que está haciendo este señor Soto hace muchos años, en otras épocas, tal vez hubiera dado ya un paso al costado, hubiera dicho, me equivoqué, lo siento mucho, sí, mentí, me voy para otro lado. Pero no, se quedan ahí, se enquistan, se empecinan en el poder y no hay manera de que nadie lo saque, aún sabiendo en su conciencia, porque es bien fregado mentir, pero aún más mentirte a ti mismo, pues si él sabe, uno sabe cuando uno miente. O sea, ¿de qué manera uno les puede hacer entender de que, oye, o sea, hasta aquí nomás? Tanto como el señor Soto, como una de las integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la señora Tello, que ya no puede porque ya no está en la edad, pero no, sigue ahí, entonces es tercos. Pero si ha hecho o ha estado involucrado en todos esos temas que se le cuestiona hoy día, mentirse a sí mismo pues no llega ni a la categoría de pecado venial, ¿no? O sea, ya no les no pasa interesa nada, ¿no? Pero, a ver, lo grave es que el sistema político lo permite, también. El partido lo permite al poner a esa gente. Todos se tapan entre todos. Sí, los socios políticos lo permiten, porque entonces él es producto de un acuerdo de políticos, ¿no? Y él no tiene el pudor de renunciar, que es lo que tendría que haber hecho hace tiempo, ¿no? Ahora, mucha gente que se atornilla frente a los cuestionamientos, luego termina renunciando, ¿no? En el caso del gobierno del expresidente Castillo, igual habían figuras muy cuestionadas que al comienzo tenían mucho empoderamiento, mucho respaldo y terminaban renunciando y los ponían en otro puesto. Sí, ¿verdad? Sí. Pero terminaban dejando el puesto ese para el cual estaban. Sí, es verdad. Los premiaban con otro puesto, o con una embajada o con un organismo internacional. ¿Cómo podemos hacer de que las personas que están totalmente desinteresadas en llevar a cabo un voto consciente, porque siempre también lo hablamos, Luis, y es claro, una cosa es de que los partidos nos presenten a personas idóneas para su cargo, para su puesto, en fin, pero ¿cómo puede hacer uno para que las personas realmente se interesen y tomen conciencia de que su voto vale bastante? Mucha gente no les interesa. ¿Cómo podemos llamar la atención a ese grupo de personas? A ver, creo que es un tema del sistema educativo, ¿no? Pero es un país donde la educación es de muy mala calidad, no hay cultura política. Mira, entre una educación de mala calidad y la ausencia de educación, la diferencia es esta.
entre una educación de mala calidad y una educación de buena calidad, la diferencia es esta. Claro. Entonces, los peruanos mayoritariamente somos personas con una educación de muy mala calidad y mayoritariamente sin cultura política. Entonces, no va a haber ese interés por lo que no hay, no es una sociedad con cultura política, por un lado. Por otro lado, los partidos tienen estructuras arcaicas, no hacen cosas que puedan atraer a los jóvenes. A ver, si yo tuviera 18 o 20 años, no voy a hacer política porque me llegaría altamente Claro. esos partidos que están con un montón de dinosaurios corruptos, etcétera, y que están con unos comités y con unas cúpulas atornilladas en vez de hacer algo dinámico que atraiga a los jóvenes, que me dé gusto ir al partido, ¿de acuerdo? Entonces, no les importa. Otros partidos son partidos que, más que partidos, son EIRL, son empresas individuales de los dueños de los partidos que están ahí o que han hecho los partidos para sus intereses, para sus lobbies, para la influencia que requieren para mantener sus negocios, etcétera. Entonces la política no resulta atractiva, ¿no? Debe ser más interesante. Entonces ni el sistema político, ni la educación, ni los partidos, ni tampoco los medios de comunicación están cumpliendo un rol en ese tema en general, ¿no? Entonces no hay fuentes claves que lleven a que la juventud se interese en la política. Y mientras tanto, claro, en el interín se pierde la fe en los políticos, en sus gestiones, en que no están haciendo absolutamente nada. Por eso es de que te comentaba, ¿no? De que ya hasta el año pasado hubo una encuesta donde decían de que la democracia está yendo en retroceso, justamente por todos estos actos de corrupción y muchas otras cosas más por las que varios países estamos atravesando aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, la democracia está en retroceso. El radicalismo, que es creciente en todo el mundo, como lo vemos ahora en Argentina. No se habla mucho de Ecuador, pero también el 15 de octubre hay una segunda vuelta en Ecuador, donde las cosas también están muy, muy peleadas. Porque diría que la corrupción ha hecho, que es un fenómeno mundial, ha hecho que se pierda bastante fe en la política, en los gobiernos, pero también la pandemia, el COVID, mostró a gobiernos incapaces de gestionar la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, y por el contrario, salían temas que uno creía que estaban resueltos, ¿no? Entonces creo que eso ha quitado mucho la fe en la política, ¿no? Y quienes se interesan en la política, pues lamentablemente algunos bandidos que lo que quieren es hacer dinero fácil, de mala manera, y para eso se meten a los partidos. Sí, pues, como el lagarto Vizcarra, ¿no? Que salió diciendo de que él se vacunó, pero no es de que él lo había hecho como todos pensamos, sino es de que él solamente estaba esperando de que haga el efecto, ¿no? La vacuna, la prueba de la vacuna, para él salir a decir, sí funciona. Como Daniel Alcides Carrió, más o menos, que se inoculó la verruga para claro. Entonces hay que hacerle un monumento al lagarto. No, que es el colmo. Y entre tanto escondió bajo la alfombra a 100.000, 150.000 muertos como si nada. Sí, como si nada. Y hasta ahorita, mira, sigue así. Y usó la pandemia para hacerse publicidad y para posicionarse políticamente, haciendo un show mediático todos los días. Y lo sigue haciendo. Hasta el día de hoy sigue saliendo, le dan pie, lo invitan. Yo no entiendo ese hasta hombre. Con música propia, ¿no? Hasta con música propia. El lagarto Fiu Fiu, creo que es su música. Ay, señor. Y eso, por más de que nos dé mucha lo usa risa, caradura, ¿no? Uno dice, no puede ser tan caradura, tan cínico. Y él mismo se pone a cantar eso. Y todavía se pone a cantar y ha sacado su peluche de lagarto y uno dice, no, esto es el colmo, señores, de verdad es el colmo. Pero hay gente que cuando él sale, ¡ay, la foto! ¿Para qué? ¡Ay, no! Pues el protagonista del Fiu Fiu. O sea, a la gente le causa gracia y en vez de que tenga un retroceso en su, entre comillas, popularidad, aumenta más. Y él sabe eso. Y se aprovechan de ello. No sé. Pudor. Me voy a tranquilizar porque de verdad muchas cosas se podrían decir, Luis. Tenemos que seguir hacia adelante, no nos queda de otra. Como bien dijiste, somos un país de emprendedores, ya no solo Lima, un país de emprendedores y nos las tenemos que buscar de alguna manera. Claro, el problema de todo esto y lo trágico, me parece, Mari Carmen, es que no ves que se esté haciendo algo para un mejor futuro, ¿no? No ves tú. Una sociedad, para que tenga éxito, para que salga del atraso, necesita dos cosas, fundamentalmente: un sistema político de calidad y un sistema educativo de calidad, y las cosas están relacionadas. Tú no ves que hoy se esté haciendo algo en la educación, no ves que hoy se esté haciendo algo en la política, como para decir dentro de 10 años estaremos mejor y tenemos futuro. No.
pero es trágico porque entonces no tenemos futuro. Sí, pues no. Lamentablemente suena, o sea, las realidades son crudas, son fuertes, pero es la verdad. Entonces, ¿qué nos queda? Rezar a Santa Rosa y a San Martín. Sí, pues Luis. A ver si Dios nos concede, no sé, a alguien, ya debe de haber nacido, digo yo, debe de estar entre nosotros, pero que se atreva a dar ese paso y sea un líder como tal. Porque así, y con la educación, mira, que quieren reponer a estos 14,000 profesores que no pasaron esa prueba, obviamente hay muchas cosas que se tienen que hacer también, ¿no? Para darles algún tipo de alternativa, solución a estos profesores, pero mientras esto siga así, y eso también ha quedado en pausa. Todavía no pasa nada. En fin, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, María Siempre, Carmen, por muy la invitación. amable, interesante conversar contigo, Luis. Gracias. Hasta en otra oportunidad. Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, consultoría y analista político.